Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo, este video ha sido creado para invitarte a estudiar la Biblia, para lo cual utilizaremos un método sencillo y fácil para el aprendizaje, en el cual veremos uno a uno los 4 conceptos claves de la Biblia, los cuales son el pecado, la gracia, la fe y las obras. Estos 4 conceptos claves te ayudarán a entender la ley como espejo y como guía. También te ayudarán a comprender el mensaje del Evangelio de salvación por la gracia a través de la fe. Estos conceptos serán enseñados a través de una serie de historias bíblicas que permiten ilustrar cada punto. Y en cada historia utilizaremos el método el cual llamamos las 4C. Este método es lo más novedoso, práctico, sencillo y fácil para estudiar las Santas Escrituras, en los cuales aplicaremos un captar, un contar, un considerar y el consolidar. El captar es la introducción misma, es el gancho, es lo que te invita a prestar atención. Te llevaremos a un tema actual. El contar cualquier texto bíblico lo convertimos en historia, el cual lo podemos contar en forma de lectura o contándola. Consolidar es utilizando 7 preguntas, le damos un repaso a todos los hechos de la historia, el cual debemos de responder. Y el considerar, eso lo aplicaremos a nuestras vidas respondiendo 5 preguntas que vamos a responder a través de los hechos de la historia. En este video parte 1 estaremos dedicados exclusivamente a enseñar y a mostrar el pecado que llevamos por dentro, el mal que vive en nosotros por causa de nuestro viejo Adán. Iniciemos el curso con una breve oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te pedimos que bendigas nuestros estudios de tu palabra para que podamos conocer tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, el espejo tiene muchos usos, ¿de verdad? Los científicos los usan en los telescopios, para ver las estrellas. Los conductores usan los espejos en sus vehículos para ver lo que hay detrás de ellos. Los restaurantes lo usan para lucir más sus espacios, su espacioso lugar. Puede haber espejos en sus casas, como para decorar. Muchos tenemos espejos en los baños, para nuestro arreglo personal. Algunas personas pasan horas viéndose en el espejo, admirando su belleza personal. En la ley de Dios ha sido comparada. La ley de Dios ha sido comparada como un espejo. Este nos ayuda a vernos tal como somos. Contamos que hace 2000 años, las personas más respetadas de la sociedad judía formaban parte de un grupo religioso llamado fariseos. Estos eran conocidos como ciudadanos que seguían la ley de Dios. Ellos se quedarían viendo al espejo de la ley todo el día, admirando su supuesta belleza espiritual. Apareció Jesús una vez públicamente y multitudes fueron a él para ver sus milagros y escuchar sus enseñanzas. Su enseñanza tenía algo diferente, tenía autoridad, una autoridad que no tenían los fariseos. Un día Jesús se encontraba en la ladera de una montaña y las multitudes vinieron para escucharlo enseñar.
Él les enseñó lo que Dios realmente esperaba de su ley. Y al hacer esto repitió una frase numerosas veces. Ustedes han oído que se dijo, sí. Cada vez Jesús entonces recitó uno de los mandamientos de Dios y mostró que guardar la ley de Dios no es un asunto externo, era más profundo, era algo más muy dentro, era algo, un asunto del corazón, muy interno. Veamos, amigas y amigos, hermanas y hermanos de Jesús, a leer la historia de Jesús mientras enseñaba en el Sermón del Monte. Eso lo encontramos en Mateo 5, los versículos 21 al 48. Comienza con el versículo 20. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo al no matarás y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pues yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, ve y concíliate. Reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último centavo. Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pues yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que quede todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También se dijo, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcie de su mujer, a no sea por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que ese, el que se casa con ella, con la divorciada, comete también adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando ustedes digan algo que sea sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto proviene del mal. Ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses.
Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persigan, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Pero si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos, que es perfecto. Hasta aquí la palabra de Dios. El primer versículo de la lectura, hemos hablado acerca de un fariseo. Vamos a preguntarnos qué es un fariseo. Quizás ustedes que no han estudiado la Biblia, puede ser que no sepan la respuesta. Tal vez otros sí conocen la respuesta. Los fariseos eran un grupo de líderes religiosos en la época de Jesús, muy orgullosos de su propia justicia. Se sentían orgullosos de obedecer los mandamientos. Incluso ellos se inventaban sus propios mandamientos. En Lucas 18:9 leemos una buena descripción sobre la actitud de muchos fariseos. Se consideraban jueces, justos y menospreciaban a los demás. Jesús vivió centenares de años después de dar los 10 mandamientos y quiso asegurarse de que el pueblo atendiera o entendiera lo que significaba. Vamos a comenzar la segunda parte de la enseñanza. Vamos a hacernos las 7 preguntas. Eso es el considerar. Vamos a darle un repaso a los hechos de los que ya hemos leído en Mateo 5. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Recuerden, estaba Jesús, estaban los fariseos, los escribas, las personas que habla a su hermano sin amor, estaba el juez, la persona en el altar que recuerda que su hermano tiene algo en su contra, el hombre que comete adulterio en su corazón, los que quieren un divorcio, el que juran, el enemigo y por supuesto al final, muy al final, en el último versículo, se encuentra el Padre Celestial. Nuestra segunda pregunta, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Recordemos que está el altar, las partes del cuerpo mutiladas, esto es mostrando la seriedad del pecado. Se encuentra el divorcio, el certificado de divorcio, están los ojos, los dientes, las mejillas, la túnica y la lluvia. Nuestra tercera pregunta, ¿dónde ocurrió la historia? Jesús estaba sentado en un monte enseñando. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió este hecho? Durante el ministerio terrenal de Jesús, después de haber llamado a sus discípulos. ¿Y el problema? ¿Cuál es el problema acá? Esta sección de la escritura señala al pecador como el problema, pero lo hace muy específico. No son más los meros hechos externos, también son las palabras y los pensamientos. El problema es que nadie puede hacer todo lo que Jesús manda y enseña aquí. Nuestra sexta pregunta, ¿cuáles eventos ocurrieron acá en esta historia? Jesús está describiendo una serie de circunstancias mostrando nuestro pecado y también mostrando lo que Dios espera de nosotros. El hablar bien y tener un corazón puro, el amor hacia los enemigos, cumplir más allá de las exigencias. ¿Se resuelve el problema? No se resuelve. Mis queridos hermanos, mientras estemos en esta tierra, seguiremos siendo imperfectos. Nosotros, por supuesto, no somos perfectos.
Así que en ese sentido necesitamos entender que solamente Jesús puede proveer la perfección que Dios exige. Si buscamos nuestras Biblias en el 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, reza que al que cometió, al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Ahora vamos a consolidar. Ya hemos respondido las 7 preguntas de considerar. Ahora vamos a consolidar. ¿Qué es qué significa consolidar? Esas 5 preguntas son las que nos muestran lo que debemos hacer, lo que quiere de nosotros nuestro Señor, lo que Dios nos muestra. ¿De qué se trata esta historia? En un breve resumen, la historia nos enfatiza que por nosotros mismos no lograremos cumplir sus mandamientos y por causa del pecado somos imperfectos. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? En realidad, cada obra, cada palabra o cada pensamiento, todo lo que no cumpla con sus exigencias, me enseña que soy pecador. Nos muestra lo alejado que estamos de Dios. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? El amor de Dios en esta historia es algo difícil de encontrar en este momento. Más sin embargo, se ve en el hecho de que nos muestra nuestro pecado. Ahí es donde nos muestra el amor, como parte de su deseo amoroso, de que nos arrepintamos. Como nos dice el profeta Joel en su capítulo 2, versículo 13. Desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Jesús en el monte enseña a las personas a ser perfectos como su Padre. Jesús proveyó esa perfección a través de su obediencia perfecta, la cual nos es atribuida a través de la fe. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Lo primero sería pedir perdón. Pedir perdón a Dios en Jesús, una vez que nos damos cuenta de que tan seguido violamos la ley de Dios, usando la ley como espejo para mostrarnos lo pecaminosos que somos. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Con alguien que tiene la actitud farisaica, que piensa que ha podido cumplir la ley de Dios, los que se sienten que son perfectos y superiores a otros. Para culminar este concepto del pecado, hermanos y hermanas, vamos a concluir con 3 preguntas. ¿Qué es exactamente es el pecado? Como lo vemos en Mateo 5, el pecado es cualquier pensamiento, ya lo hemos dicho, cualquier palabra o cualquier obra que no es perfecto, lo que no agrada a Dios. También vemos que el pecado es no hacer lo que Dios demanda, o sea, la omisión. ¿Quién es culpable del pecado? Todos nosotros somos culpables del pecado, ya que no somos perfectos. ¿Qué nos hace el pecado? El pecado hace imposible entrar en la presencia de nuestro perfecto Padre Celestial. Merecemos la muerte eterna. Como lo reza Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también lo dice el Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Queridas hermanas, queridos hermanos, hasta aquí la enseñanza de hoy. Hasta otra gratísima oportunidad. Dios me los bendiga a todos.